Yo no me fui porque estaba pasando necesidad acá en Venezuela. Yo siempre me decía en Colombia, ¿te viniste qué? ¿Pasando necesidad? No, yo no me fui porque estaba pasando necesidad, yo me fui porque estaba aburrida. O sea, yo me paraba a esperar el transporte porque trabajaba en un campo petrolero. Yo pasaba todo un día metido en un monte y yo decía, señor, esto no es lo mío. Respeto al que le gusta, el que le gusta ese tipo de trabajo es respetable y me quito el sombrero, pero Fabiola Rangel no puede estar metida en 4 paredes de un tráiler sabiendo que hay un mundo entero que te puedes comer y yo, que eso iba a ser mi vida, no podía. Y siempre le digo a ustedes también eso, aprovechen las oportunidades, porque los trenes pasan a veces una vez, a veces 2, pero rara vez pasa 3 veces, o sea, es como ya, demasiada suerte, pues entonces cualquier oportunidad yo la agarro, porque algo uno va a aprender de eso. Mientras la mayoría de nosotros le pedimos permiso a la vida para hacer algo, ella emprendió desde los 9 años, cruzó fronteras solas y construyó en terreno ajeno. Y un día decidió volver, no porque le tocara, sino porque quiso. Esto es Con Permiso de Nadie, el podcast de 5º año de la UEP San José, donde hablamos sin filtro, sin miedo, pero con todo el propósito del mundo. Yo soy Gabriel Marcano. Yo, Camila Castillo. Y yo, José Pérez. Y el día de hoy le traemos un episodio que se siente muy especial. ¿Y cómo no va a serlo con la invitada que tenemos? Porque esta invitada que tenemos hoy no llegó de afuera, llegó de adentro, de los pasillos, de los salones, de las reuniones donde se decidió que este podcast existiera. Porque si hay alguien que lo que sabe salir, construir en tierra extraña y volver a tomar de lo que se fue, es ella. Docente, emprendedora de los 9 años, viajera por pasión, guerrera por convicción y para nosotros mucho más que una profe. Con nosotros, Fabiola Rangel. Gracias chicos por esa intro, de verdad que aquí estoy aguantando las ganas de llorar porque fue una introducción que no me esperé, ya vi que averiguaron un poquito y de verdad muchísimas gracias por eso. Para mí es un honor estar acá, no solo porque me gusta lo que hemos hecho todo este tiempo, sino que saber que se materializó una idea que simplemente se dijo un día y lo logramos, y ahora estar aquí también dentro de esta idea, ya no viéndola desde allá, sino aquí, es un honor. De verdad, muchas gracias por este espacio. Fabi, antes que todo, tu mamá te puso un apodo, que nos parece que lo define todo. Te llamaba Macol. ¿De dónde viene eso? ¿Crees que la Fabiola de ese entonces se merecía ese apodo? Sí, ella me decía así bueno, yo nunca vi ese personaje, pero ella decía que era como una comiquita o algo, que era como Macul, amo el peligro, porque yo era demasiado traviesa cuando pequeña. O sea, yo a veces digo, ay, Fabiana es muy traviesa, Fabiana es mi hija. Ustedes la conocen, pero los que están allá no. Entonces, yo a veces digo, ay, Fabiana es muy traviesa. No, mi hija no es traviesa comparado como yo era. Yo era muy, muy, muy traviesa. Era de las niñas que se montaban en todos los árboles, la que se montaba en caballo sin silla, la que andaba montada en un tractor. O sea, era ese nivel de riesgos. Y entonces ella siempre decía eso, pues que yo amaba el peligro. Yo tuve accidentes locos cuando pequeña, me volé dientes, que estropearon los dientes, incluso que venían posteriores, me volé los dientes de leche y estropearon los dientes que venían. Me la pasaba raspada la nariz, la barbilla, los brazos, o sea, era una cosa absurda, la cantidad de fotos que yo tengo de pequeña raspada. Entonces ella decía eso, pues, o sea, que yo amaba el peligro. Y cuando uno dice que la voz tiene, o sea, o la palabra tiene poder, definitivamente la tiene, porque yo todavía creo que amo un poco el peligro y me arriesgo demasiado a las cosas. O sea, ese tema de qué hubiese pasado si no está en mi cerebro. O sea, yo siempre me arriesgo a hacer las cosas porque no me gusta esa incertidumbre de saber qué va a pasar si no lo hubiese hecho, ¿entiendes? Entonces yo lo hago y ese apodo me queda perfecto y creo que todavía está vigente. Y esa misma Macol, tus 9 años ya emprendía. ¿Qué vendías y por qué lo hacías? Mira, no sé. Es algo que yo soy hija única de matrimonio. Y generalmente los hijos únicos dicen, no, lo consienten y le dan de todo y eso. Y yo no recuerdo que mis padres me hayan negado cosas como tal. Pero ellos sí me dejaban muy claro que todo
lo que uno conseguía no era tan fácil de conseguir. O sea, había que trabajarlo, había que ganárselo. Entonces, yo de pequeña buscaba vender cosas, vender productos. Yo tengo una tía que ella vendía productos en Anchor, que eran unas cajas que vendían productos que sí de talco, crema, polvos compactos, labiales. Entonces mi tía, cuando venían buenos regalos de la venta de las cajas, ella me las ofrecía. Y yo de allí, pues conseguía por lo menos darle un buen regalo a mi mamá el Día de las Madres, o el primer televisor que yo tuve, que mi papá lo tuvo hasta hace poco, incluso fue que yo me lo gané vendiendo esas cajas. Yo reunía dinero, mi primera cama, mi primer juego de cuarto, me lo compré yo como a los 9 años, 10 años más o menos, porque yo empecé a reunir de mi merienda, ¿sabes? Lo que le daban uno para la escuela. Sí, como la mesadita que le daban uno para la escuela. Entonces yo empecé a reunir porque yo no cabía ya en la cuna donde yo dormía. Entonces mi mamá y papá en ese momento, no sé si era que no tenían dinero para comprarme una cama, y me pusieron a dormir con ellos dos. Y yo no quería dormir con ellos dos. A mí me incomodaba eso. Entonces yo empecé a reunir de mi mesada, y todo lo que me daban yo lo empezaba a reunir, comía menos, empecé a vender productos también de eso. O sea, empecé a reunir dinero. Cuando llegó diciembre, ya yo no recuerdo en ese entonces si yo sabía que el Niño Jesús existía o no. No sabía. Pero el caso fue que yo le pedí al Niño Jesús, fue lo que faltaba para comprarme la cama. Porque yo había visualizado la cama, ya la había visto, el juego de cuarto, todo. Y yo terminé de reunir el dinero con lo que el Niño Jesús me dio, y fui y compré mi cama, mi juego de cuarto. O sea, tenía peinadora, tenía ¿cómo se llama? Las gaveticas, o sea, todo. Y actualmente esa cama existe todavía, está en la casa de mi mamá, en el cuarto de abajo. Entonces, todas esas cosas no sé de dónde nace, porque yo le pregunto a mi mamá tiene una memoria un poco mala en ese sentido. Yo le digo, ¿qué hiciste tú o qué hicieron ustedes para que yo fuese así? Y ella me dice, no lo sé. Pero yo le pregunto porque yo quisiera transmitirle eso a mi hija también. Y porque mi hija en este momento es hija única también, entonces no quisiera que fuese como esa niña requete consentida que todo se lo merece, no. Sí, nos merecemos muchas cosas y nosotros somos capaces de merecernos el mundo entero, pero también tenemos que trabajar para lograr ciertas cosas. Pues entonces, yo tenía ese chip en la cabeza de pequeña, lo tengo todavía, y no sé de dónde salió, pero lo tengo, y lo agradezco también por eso. Me sorprende bastante conocer esa faceta de ti, y no me sorprende que sea ahorita coordinador de marketing de este liceo. Sí, pues ese tema de coordinadora de marketing, y yo me lo esperaba, eso es un tema de resiliencia básicamente. Bueno, no sé si por ahí viene una pregunta de esa, pero en realidad el tema del marketing fue en pandemia, porque después que nace Fabiana nace en pleno 2020, empezando la pandemia en marzo, y yo tenía depresión postparto, no sabía qué hacer con mi vida, sentí que ya se acabó todo. Y yo me puse a estudiar, a hacer un máster en desarrollo web y marketing digital que me salió por Facebook. Y por allí fue que empiezo a ver el tema del marketing, el desarrollo web y toda esa cuestión. Y se me abre como esa puerta, porque yo en realidad soy ingeniero industrial y jamás había trabajado como en esa rama. Entonces se me abre esa puerta y simplemente me dejé llevar, fluí con el tema. Fabi, y de esa niña emprendedora, ahora hablemos de los estudios. Pasaste tu etapa de bachillerato aquí en el San José y eras el mejor promedio de la zona y de la institución. ¿Recuerdas alguna anécdota, algún momento de esa etapa que te haga pensar ahorita? Bueno, muchachos, yo realmente al San José entré fue en tercer año, porque yo primer año lo estudié en Maturín. O sea, yo estudié en Asunción toda mi primaria, y luego en séptimo, en aquel momento lo decíamos séptimo, fui para Maturín, estudié un año allá. Luego me trajo mi mamá, nos regresamos de Maturín, estudié en el López Castro segundo año, porque ella me quería dar clases a mí, y lo logró. Y después en tercer año me trajeron para acá porque mi papá empezaron con la sociedad del liceo. Para mí fue un choque muy grande porque ya eran como tres cambios, ¿sabes? O sea, era como que una ciudad, luego esta ciudad, después entonces volvemos al Tirito, después un liceo, después otro liceo. Ya decía, ¿hasta cuándo me van a cambiar? O sea, ya basta. Entonces, bueno, entré aquí, fue bastante difícil, más de lo que ustedes imaginaban, porque yo no entré como cualquier estudiante, sino que yo era la hija de los dueños, y en ese entonces mi mamá creo que también era directora para ese momento. Entonces, era un rechazo conmigo, o sea, casi que de inmediato, porque yo voy a ser la zapa. Entonces, ella va a chismosear todo, ella va a decir todo. Y paradójicamente, como anécdota, puedo contarte que yo venía con muy buen promedio, lo mantuve, pero mi grupo de estudio
eran los malotes del liceo. Me encantaba andar con los malos. Siempre decía, con los malos uno se divierte más. Entonces yo me la pasaba con los malos, bueno, los tremendos, porque al final es un tema no de maldad, sino de tremendura, ¿no? Entonces, me la pasaba con los tremendos del liceo y nos divertíamos muchísimo, y luego yo casi que los fui encaminando, y tuve ellas estudiando todos en mi casa, y pasaban todas las materias, o sea, era una cosa así loca. Y dentro de esos grupos está incluso Gabriela, que ahorita es secretaria aquí en el liceo también, ella estudió conmigo, y bueno, fueron momentos muy bonitos porque fue ganarse ese respeto, ¿sabes? Ese respeto que al principio era un rechazo. Y ya después de un rechazo pasar un respeto, pero de forma genuina, de forma de, oye, no, la chama es chévere, vamos a darle espacio. Y terminar mi bachillerato acá, pues fue una experiencia muy bonita. Fue muy linda. Entonces, a pesar de todos los cambios que tuviste, te mantuviste como el mejor promedio, de hecho, y fluiste bastante bien. Sí, lo que pasa es que yo soy una persona muy disciplinada, eso sí tengo yo, eso lo heredé de mi mamá, full. Entonces, siempre fui muy disciplinada, muy dedicada y de lograr objetivos. Y pues yo siempre quería estar en el cuadro de honor, siempre quería estar en esa foto. Antes colocaban fotos, entonces esa fotico ahí a mí me encantaba. Y era como una meta que yo quería. De verdad, ni siquiera me esperé ser el mejor promedio de la zona, eso sí me agarró por sorpresa. Yo simplemente estudiaba, y cuando sacan ese tema de los promedios y salgo yo que era la del mejor promedio para esa promoción de la zona, yo dije, wow, qué privilegio. Lo había olvidado incluso. Sí. Después del bachillerato decidiste tomar un año sabático. Por lo menos a muchos que estamos en quinto año ahorita, lo primero que nos dicen es, no tomes un año sabático porque se te van a frenar los estudios y después te vas como a quedar atrás. Cuéntame. ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Qué buscabas al tomarte ese año sabático después de terminar el bachillerato? Bueno, no fue un año como tal sabático, fueron 6 meses en realidad, porque en ese momento uno hacía unas pruebas que te sacaban entonces el promedio, y de acuerdo a lo que sacabas en todo tu bachillerato y adicional la prueba, te decían dónde tenías cupo y tú optabas pues por unos cupos, y a mí me salió incluso cupo en la Central, en la Universidad Central de Venezuela para estudios internacionales, que fue mi última opción, de hecho. Y me llamaba la atención mucho esa carrera. Pero entonces, para ese tiempo estaba un problema acá en el país complejísimo. El ambiente estaba muy tenso, y ahí sí, mi mamá, a pesar de que es muy liberal conmigo, sí le dio como un poco de temor. Creo que ha sido la única vez en la vida que mi mamá me ha demostrado un poco de temor y me ha dicho, hija, no lo hagas, no vayas. Y bueno, iba a estudiar en la UDO, Ingeniería Industrial, que era la primera opción. Sin embargo, yo sentía que estaba como cansada, o sea, sí me sentía cansada en ese momento, y yo quería darme la oportunidad de vivir 6 meses de mi vida sin hacer nada a nivel de estudio. Quise hacerlo, y ahí sí hay una cosa que me arrepiento en la vida, que fue que mi papá quería que me fuera a estudiar a Trinidad inglés, y no lo hice por andar ennoviada, y es algo que sí, nunca lo hagan, nunca jamás hagan eso, y es lo único que yo me arrepiento en la vida, de no haberme ido a Trinidad a estudiar inglés. Entonces, en esos 6 meses simplemente hice cursos como de Word, PowerPoint, Excel, todas estas cuestiones, pero no, básicamente estaba cansada, sentía que estaba cansada, quería descansar para iniciar como esta nueva etapa que sabía que iba a ser ruda, que era irme del sitio donde siempre viví, de mamá, papás, tías, todo el asunto, y pues yo sabía que venía una etapa diferente, que venía una etapa fuerte, y quería descansar y prepararme para eso. Y claro, después de todo eso, te fuiste a Colombia. ¿Cómo fue irte para ti? ¿Qué te impactó al estar en otro país y la cultura? Ok. Bueno, yo me gradué de ingeniero industrial y después empecé a ejercer la carrera acá como ingeniero en la zona. Y yo en realidad no salí de Venezuela para Colombia. Yo fue para Brasil. Yo tuve 2 años de mi vida enfocada en que yo quería ir al Mundial de Fútbol del 2014. Y lo logré. En contra de mucha gente, no mucha gente, sino que la gente no creía en mí, no creía que yo iba a lograr eso. Y le renuncié a los jefes que tenía, que decían y se burlaban que tampoco iba a poder ir a un mundial de fútbol. Pues yo le renuncié a esa empresa, a la última empresa, para ir a un mundial de fútbol. Y no fue tampoco porque papá o mamá me ayudaron, no fue eso. Fue una convicción que yo tenía en mi cabeza. Reuní 2 años de mi vida para eso, con ayuda así de varias personas que me ayudaron, sobre todo en la parte logística, y yo logré irme a Brasil. Me disfruté el Mundial de Fútbol de una manera impresionante, la mejor experiencia de mi vida hasta ahora, a nivel de viaje, de aventuras, de todo, el Mundial de Fútbol de Brasil.
Y esta historia es muy loca. No la repitan, por favor. Esta historia no es para repetirla. Pero yo en el Mundial conocí a un venezolano que vivía en Bogotá. Lo conocí en el Mundial, yo no lo conocía. Y nos conocimos por casualidad en una ciudad. Esa noche yo iba a viajar de Fortaleza a Natal y él iba por carretera de Fortaleza a Natal también. El siguiente día nos conseguimos otra vez por casualidad en el FIFA Fan Fest de Natal. Esa vez ganó Colombia, él vivía en Colombia ya desde hace tiempo, de hecho él tenía las 2 nacionalidades y él estaba con un montón de colombianos y los colombianos estaban a tope en su rumba porque pasaron a cuartos de final. Y bueno, yo me enrumbé con esos colombianos y este venezolano. Y pues empezamos como a tener un feeling, una cosa, y él me dice, ¿por qué no te vas para Colombia después que termine el Mundial? Y yo, ay, sí, tranquilo, ay, seguimos con la rumba, la cosa, la cuestión. Luego nos separamos porque él se regresaba a Colombia, yo me fui otra vez para Fortaleza, de Fortaleza me fui a Río, de Río me fui a Foz de Iguazú, de Foz de Iguazú me fui a Maringá, o sea, andaba en mi recorrido brasilero. Y cuando estaba en Maringá, que es una ciudad donde estaba mi familia, él me escribe y me dice, ajá, ya terminó el Mundial, vente a Colombia. Y yo como que, era en serio. Y me fui para Colombia. Sin conocer a nadie, solo lo conocía a él. Mi mamá iba a entrar en una crisis, por eso le digo, por favor, no hagan eso. Yo me fui sin ropa de frío para Bogotá, tenía como 3 trapos de como Brasil y tenía como una chaquetica nada más, un sobre todo, eso es lo único que tenía de frío. De hecho, me acuerdo que en Brasil me compré unas botas porque lo que tenía era puros zapatos deportivos. Y me compré unas botas para irme, para por lo menos tener que ponerme de zapatos en Bogotá. Mi mamá nunca había salido de Venezuela y al mes de haber llegado a Colombia, mi mamá estaba en Colombia. Porque ella tenía un miedo y a mí dice que no durmió nada en todo ese mes pensando que está haciendo esta loca por allá, con quién. O sea, imagínense ese nivel de locura. Pero es por eso, porque yo decía, si yo no me voy a Colombia y me pasa algo extraordinario, entonces yo me voy a quedar aquí. No, yo me tengo que ir porque yo tengo que saber qué va a pasar si yo hago eso. Y me fui, muchachos. Y de verdad que ahorita, después de ver lo que hice, lo que logré, lo que soporté, porque estar dentro de Venezuela con las situaciones que se vivieron es duro. Y yo no dudo y jamás no voy a minimizar lo que pudieron sentir las personas que se quedaron aquí. Pero migrar tampoco es para todo el mundo. Y más porque yo me fui sola, o sea, es que no tenía a nadie. Y hacer eso con la locura con la que empecé y lograr lo que logré, wow, a veces uno tiene que darse también un mal malito aquí en el falda y decir, cónchale, lo hiciste bien. Entonces yo me siento muy orgullosa de eso y le agradezco mucho a Colombia porque si yo no hubiese vivido esa experiencia que viví allá, yo no estuviese haciendo ahorita lo que estoy haciendo aquí. Y sí, una aventura que le hace honor a tu nombre de Macul, porque bastante arriesgada, pero tuvo una meta clara. Sí, cuando yo me fui para Brasil, yo no me fui porque yo tenía una necesidad. O sea, yo me fui por el Mundial. Pero tenía como esa cuestión de que probablemente me quedaba en Brasil. Sí estaba como eso en mi cabeza. Bueno, ya yo había ido a Brasil en el 2011. Me gusta mucho ese país, todavía me encanta. Y sí lo veía como, bueno, me quedo en Brasil. Pero se me presentó esa oportunidad y decidí tomarla. Pero yo no me fui porque estaba pasando necesidad acá en Venezuela. Yo siempre me decía en Colombia, ¿te viniste qué? ¿Pasando necesidad? No, yo no me fui porque estaba pasando necesidad. Yo me fui porque estaba aburrida. O sea, yo me paraba a esperar el transporte porque trabajaba en un campo petrolero y me paraba a esperar un transporte a las 6 de la mañana y me dejaban luego a las 4 de la tarde en mi casa y yo pasaba todo un día metido en un monte y yo decía, señor, esto no es lo mío. Respeto al que le gusta, el que le gusta ese tipo de trabajo es respetable y me quito el sombrero, pero Fabiola Rangel no puede estar metida en 4 paredes de un tráiler sabiendo que hay un mundo entero que te puedes comer. Y yo, ¿que eso iba a ser mi vida? No podía. Entonces yo me fui porque yo sabía que había mucho más que hacer y que yo podía hacerlo y que podía comerme ese mundo que yo sabía que existía porque ya había viajado anteriormente a Brasil, ya había ido a España también en el 2012. Entonces era como que yo sabía que había algo más y yo no podía pretender que mi vida fuese eso nada más. Y estaba en la etapa en la que uno no tiene hijos, los papás todavía están jóvenes, entonces era el momento justo para arrancar y vivir y comerse el mundo. Entonces yo siempre les digo eso a ustedes, o sea, la cuestión es arriesgarse y hay etapas para eso. Entonces ese era el momento justo para hacerlo y lo hice, pues. Por eso lo hice. Claro, porque ya tenés la oportunidad y con el riesgo la aceptaste. Sí, yo soy una persona que no dejo pasar las oportunidades.
de lo que sea. Y siempre le digo a ustedes también eso, aprovechen las oportunidades, porque los trenes pasan a veces una vez, a veces dos, pero rara vez pasa 3 veces, o sea, es como ya, demasiada suerte. Pues entonces, cualquier oportunidad yo la agarro, porque algo uno va a aprender de eso. Llegamos a una dinámica especial, Fa. Y tenemos un dato guardado. Dicen que en segundo año tenías una canción que era tuya y que hasta el momento de hoy todavía te pega en el pecho cuando la escuchas. Queremos saber por qué te marcó tanto y cuál es esa canción. En segundo año que soy rebelde, la canción, ya. Bueno, realmente esa canción la cantaba era mi mamá. O sea, no era una canción mía, era una canción de ella que yo creo que nunca ni siquiera le quise preguntar por qué la cantaba. No quiero averiguar ni siquiera por qué la cantaba, porque en realidad es una canción bastante triste. Y pues a veces uno en la vida hay cosas que no quiere saber de sus padres. No quiere como indagar tanto, ¿sabes? Entonces yo nunca le quise preguntar por qué cantas esa canción, pero de tanto escucharla, yo me la aprendí y yo canté. Esa fue la primera vez, creo que canté sola en un escenario y fue esa canción. Y fue en honor realmente a mi mamá. Y yo creo que ahorita no sería capaz de cantarla porque aparte que la voz sería mucho más suave, ya la tengo un poco más grave. Es muy fuerte, entonces en ese momento quizás uno no entiende, y era segundo año, pero uno no entiende o logra entender lo profunda que puede ser esa letra, y ahorita yo no podría cantar esa canción. O sea, fue en honor a ella, básicamente. Dijiste que no querías, pero ¿sabes que nos puedes cantar un pedacito? No, esa canción es que... Deprimente. No es tanto lo deprimente, es que la voz es muy suave, ya yo no tengo esa voz. No, es que ya mi voz es otro mood, o sea, Alejandra la Guzmán, letra. una cosa así. Es que mira, es un tema, te la voy como yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. O sea, ¿entiendes lo profundo sí, de eso? Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron simplemente incomprensión. Yo quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel. O sea, es demasiado fuerte. Yo no sería capaz de cantar esa canción. En su momento la canté, me llené de orgullo de haberlo hecho y cantárselo sobre todo en honor a ella, que para mí es el ser humano más especial del mundo, igual que mi hija, pues. Pero sí, es una canción bastante fuerte. Y hablando de música, sabemos que cuando llegaste a Colombia te integraste en una banda. ¿Cómo fue para ti estar con desconocidos cantando y qué te motivó a seguir? Dios mío, mi mamá, yo sé que mi mamá es un cuento, ella ya se creyó que estaba en una banda. No fue así, el tema fue, aquí hay un cantante de la zona muy famoso que se llama Rodrigo Cabrera, que le dicen Rorro. La gente que es del Tigre lo conoce muchísimo, todo el que está en la onda musical sabe quién es él, Rorro. Te amo, sabes que te amo. Y Rorro, cuando yo me fui de acá del Tigre, él era un artista fijo que estaba en drums, ahí en San Remo. Entonces, nosotros nos conseguimos, por obra y gracia del Espíritu Santo, o sea, como cosas de la vida, nos conseguimos por casualidad en Colombia, en un pueblo llamado Villa de Leyva. Y ahí coincidimos, resulta que él estaba viviendo en Bogotá y tocaba en un bar por la zona rosa de Bogotá en la 85. Y pues yo cada vez que iba a verlo, yo terminaba en esa tarima cantando con Rorro. O sea, era una cosa que nos apoderábamos de ese bar y éramos los reyes y señores de ese bar y parecía que yo era la cantante de la banda, pero mentira. O sea, yo era improvisando con Rorro y nos dejábamos llevar y era una energía súper bonita. Y no, buenísimo, o sea, buenísimo porque fue como una etapa ahí como de media cantante, de medio ir a drenar y era bonito porque como yo estaba sola en Colombia, yo simplemente ya no tenía que estar preguntando, ay, ¿será que le pregunto a no sé quién para salir o a no sé quiéncito a ver si puede? Y vivir en una ciudad grande como esa, no todo el mundo está siempre dispuesto a salir contigo porque cada quien anda en lo suyo. Entonces, por eso cuando uno emigra a esas ciudades tan grandes, uno tiende a tener una vida muy solitaria. Entonces, yo casi a veces ni salía, no era porque no quería, sino porque no tenía con quién. En cambio, como yo sabía que Rorro estaba todos los jueves, viernes y sábado en ese bar, pues yo me iba hasta sola, no me importaba porque yo sabía que iba a conseguir un parche, como dicen allá, y la íbamos a pasar súper bien, porque Rorro también tenía siempre un conocido en el bar. Entonces yo llegué, siéntate ahí, y yo me sentaba, conocí a esa gente de esa mesa que no la había conocido jamás, no la conocía, eran amigos de él, y terminábamos después yo cantando con Rorro, y era una cosa
demasiado espléndida, demasiado maravillosa y mágica. Era, por así decir, tu sitio seguro con todo lo que te rodeaba de esa ciudad. Sí, sí, total, de verdad que sí. Fue una etapa bastante divertida de mi vida en Bogotá, bastante genuina y que no voy a olvidar. O sea, Rorro y yo tenemos una conexión que nosotros podemos pasar meses sin vernos, años de eso. Él está ahorita acá en Venezuela y vive a 5 minutos de mi casa y podemos pasar hasta un año sin vernos, pero nos vemos y la conexión está. Y hay esa historia que es hasta mística, porque es que cómo coincidimos, la forma que pasó ese reencuentro, dos personas que sabía, o sea, yo sabía que él existía, pero nunca fuimos amigos y fue una cosa como que hicimos clic y nos volvimos pues súper panas. Fabi, ahora una pregunta que nos interesa a nosotros como estudiantes, y es, como tu experiencia, queremos preguntarte, en el ámbito educativo de Colombia y Venezuela, ¿hay algo que quisieras marcar o algo que quisieras innovar aquí en Venezuela que dirías, oye, me gusta esto de este país y quiero que esté aquí? Yo no pondría uniforme, ni le prestaría atención al tema de los cortes de cabello, ni el color de cabello, ni los zapatos, ni nada de eso. Para mí eso no es algo... un impedimento para ser un buen profesional, porque nosotros tenemos que ser libres para crear. Nosotros tenemos que ser libres para realmente sacar eso que tenemos dentro. Y esas limitantes que para mí realmente no tienen sentido, que cada vez estén limitando más, cuando en otros países lo que están es liberando más. Entonces, por algo está pasando eso en otros países, por algo está transformándose la educación de esa manera. Entonces, ¿por qué encasillar tanto? ¿Por qué ese cuadriculado de que tiene que ser así? ¿Por qué? O sea, en España los muchachos no usan uniforme ni siquiera los que están en preescolar. En Bogotá ya sé pues por el hijo del papá de Fabiana, que el niño tiene una camisa que lo identifica de la escuela. Del resto él puede ir con el pantalón que quiera, o sea, nada de esas limitaciones, pues. Entonces, por allá están como abriendo más y aquí se cierran más. Yo cambiaría eso. Cambiaría muchas cosas. Y lo que he podido cambiar, ustedes saben que lo he hecho. Lo que he podido meter como para innovar y que ustedes se sientan como que están aprendiendo cosas nuevas, lo hemos logrado acá en el San José. Entonces, pero yo también cambiaría eso, sin duda. Esa palabrita que dijiste, innovación, es la que le daría ese nombre. Porque sí, la verdad es una manera de innovar todo el ámbito en que ya conocemos. ¿Hay alguna otra cosa que quisieras aplicar que encontraste en Colombia, por decirlo así? ¿Alguna cosa en el ámbito escolar que quisieras traer? O sea, además de la vestimenta. Lo que pasa es que yo realmente cuando viví en Colombia, yo no pensé que iba a trabajar en el ámbito educativo. Entonces no hice como esa investigación, ¿sabes? No hice esa investigación de voy a preparar esto para aplicarlo en Venezuela. En mis planes no estaba jamás trabajar en el liceo de mis padres, jamás estar en el ámbito educativo, o sea, no era lo que yo tenía en mis planes. Simplemente la vida me fue colocando allí, yo me dejé llevar y me enamoré. Sencillamente fue eso, me dejé llevar y me enamoré de esto. Es un gremio bastante difícil. Es un gremio bastante retador, es un sistema que está diseñado para que los que estemos realmente dando la cara en el aula de clase nos quebremos. Realmente yo lo veo de esa manera. Es que tener vocación para tú poder estar allí en un aula de clase. Pero yo amo eso. Ustedes, ese ámbito educativo, esa misión, es una misión de vida. Yo lo veo de esa manera. Entonces, ese tema de una misión de vida a mí me encantó. Saber que lo que yo pueda hacer a ustedes le puede causar algún cambio y que les pueda hacer ver la vida de otra manera, para mí es un honor y es algo que yo asumo con responsabilidad y es lo que quiero transmitirles siempre. Entonces, no sé cuánto dure yo metida en el liceo, no sé si un día me aburre y me voy, porque de verdad que puede pasar, porque yo me conozco, ¿entiendes? Pero puede pasar, porque yo sé quién soy en ese sentido, yo me aburro rápido de las cosas, yo tengo como esa cuestión de siempre querer algo diferente, entonces puede ser que un día me vaya como a recargar energía a otro sitio y luego regrese repotenciada. Y puede ser que entonces ahí sí me vaya con la misión de ver cómo es en otros países la educación.
ahí puede ser que sí lo haga. Porque ya como estoy trabajando en el gremio educativo, entonces ahí yo sí me puedo ir a ver y a evaluar cómo lo están haciendo otras personas u otros países, otras ciudades, incluso porque aquí en Venezuela, en Margarita, hay una escuela que yo tengo una obsesión con esa escuela por cómo están manejando las cosas. Y yo me gustaría ir a conocerla y ver la metodología y hasta qué punto puedo yo traer algo para acá. Pero es porque ya estoy en el gremio. En aquel momento yo no estaba en el gremio y no sabía que iba a trabajar en eso. Entonces no me dediqué a averiguar. Y lo que ha pasado y lo que hemos hecho aquí ha sido netamente como más de intuición, más de una ideología de querer hacer algo nuevo, pero no porque lo investigué. La vida afuera no es lo que parece desde aquí. ¿Cuántos trabajos tuviste y qué fue lo que más te costó lograr afuera? ¿Cuántos trabajos tuve? No, ya no me acuerdo cuántos trabajos tuve, pero te puedo decir que mi primer trabajo fue pasear el perro de una vecina. Yo venía de ser ingeniero, estar aquí como planificadora, la ingeniera industrial, no sé qué, y cuando llegué a Colombia, mi primer trabajo fue eso, pasear un perro. Toby se llama el perro, todavía me acuerdo. Y yo no soy muy de mascotas, la verdad, pero bueno, ese me dio de comer en ese momento, por así decirlo. Y después trabajé en un restaurante, creo que ese fue el trabajo más duro que he tenido, porque yo estaba a cargo de la barra, pero en la parte de día. Y muchas veces en la noche, la persona que yo le tenía que entregar la barra, pues simplemente no iba. Y como no había quien entregar la barra, yo me tenía que quedar. Entonces, había momentos donde yo entraba a las 10 de la mañana y salía a las 3 de la mañana del otro día. O sea, vean la cantidad de horas. Y allá hay un tema de que no sé aquí cómo son las cosas en los bares o restaurantes y eso, pero allá en Colombia muchas veces no te dejan sentarte en los trabajos. O sea, era pasar toda esa cantidad de tiempo prácticamente parado. Y de verdad, muchachos, que los dolores en las piernas los días después a esas jornadas de trabajo no eran normales. Yo bajé 13 kilos en 4 meses, sin hacer dietas. Era simplemente el estilo de vida. Entonces, es rudo. Es muy rudo. Yo nunca voy a decir que pasé hambre en Colombia, que viví en, no sé, en una mala casa y no tenía dónde dormir. Mentira, mentira. Yo siempre he sido una mujer con mucha suerte. No dejo pasar las oportunidades, entonces siempre agarro como que eso, pero yo pasé de pasear perro a que mi último trabajo fuese la coordinadora general de una empresa. Entonces, pues no me fue mal. Y en ese último trabajo también viajé a Europa, recorrí casi toda, no casi toda Colombia, pero sí una gran parte de Colombia. Conocí gente muy importante. Entonces, es saber entrar, es saber hacer las cosas, es dejar buenas referencias, porque ese último trabajo se genera fue porque yo dejé una buena referencia en otro trabajo y me recomendaron. Entonces, uno va como eso, como armando armando el camino, ¿no? Y enlazándose con personas que de una u otra manera te van a ayudar sin que uno incluso lo piensa o lo Sí, pida. es mantener una buena disposición a pesar de todo lo que Exacto. afronta Y en el hacer las camino. cosas bien, muchachos, donde sea, y salir siempre de la mejor manera. Nada de estar dejando trabajos botados, nada de que yo me voy, renuncio y dejo eso allí. Usted se quiere ir, usted renuncia y usted dice, yo voy a trabajar hasta tal fecha. Y usted deja eso bien organizado, porque usted no sabe las vueltas que da la vida. Entonces, ese es el secreto. Y yo pasé de eso a pasar a un trabajo donde tuve la oportunidad de aprender muchísimo, viajé muchísimo, que es lo que más me apasiona. Entonces, es saber hacer las cosas, más nada. Con la llegada de Fabiana a todo esto, Fabi, ¿cómo te marcó todo esto tan lejos de casa y en ese momento? Fue durísimo. Yo siempre quise ser mamá. Fabiana fue idealizada por mí durante muchos años. Yo siempre soñé con tener una niña. Y aún así, cuando yo me enteré que estaba embarazada, fue muy fuerte. Solo el hecho de saber que estaba sola, pues el papá de mi hija estaba allí conmigo, pero era que no tenía mamá, no tenía un papá, no tenía una tía, no, o sea, era que yo estaba sola iba a pasar un embarazo así, pues. Y yo no conocía tampoco mucho, o sea, o no conocía al papá, a la familia, al papá de mi hija. Entonces, no sabía qué me estaba metiendo. Y entonces iba a tener un embarazo en un país que no era el mío, con una gente extraña. O sea, aquello era una cosa, yo pasé como una semana llorando horrible. Pero no era porque ella no era deseada, yo siempre quise tener una hija. Y agradezco a Dios por la hija que me dio. Pero fue muy duro. Y después que la niña nace en pandemia, como les indiqué anteriormente, pues yo sufrí depresión postparto por mucho tiempo. Mi mamá fue a ayudarme con el tema del nacimiento de Fabiana. Mi mamá llegó 2 semanas antes de que yo diera luz. Y por el tema de pandemia se quedó un año
presa en Colombia también y nos tocó vender allá cachapa, de todo, porque pues en pandemia para quien no fue difícil, ¿no? Pero una de las cosas por las cuales ustedes realmente tienen que agradecer que yo esté en el liceo es Fabiana. Porque si Fabiana no hubiese nacido, yo no estuviese en Venezuela. Yo siguiera por ahí dando tumbos, porque a mí ningún ser humano en este mundo me había aplacado como me aplacó Fabiana. Ese es el único ser, y que era una cosita así chiquitica que logró aplacarme. Porque ni mi mamá, ni mi papá, ni novio, ni nada me aplacó. O sea, yo quería irme para algún lado, yo me iba. Yo quería hacer tal cosa, yo lo hacía. Siempre he sido así. Y el único individuo en esta vida que me ha hecho, ya va, cálmate, porque ahora tienes a alguien allí que depende de ti y que no puedo andar dando golpes, es Fabiana. Y por una de las razones por las cuales yo me quedo en Venezuela es porque sentía que era un lugar seguro para criar a mi hija y que ella también estuviese o sea, no digo que en Colombia no lo iba a estar, porque allá está su familia paterna, pero yo quería sentirme segura para poder transmitirle esa seguridad a ella, y mi lugar seguro era Venezuela. Así de sencillo. Yo siento que con la llegada de Fabiana hizo que te centraras muchísimo más, porque por lo menos yo no tengo hijos, obvio, pero me pasa mucho con mi hermana. O sea, si mis amigos me invitan a un plan y yo pido el permiso y yo salgo, yo voy yo sola y voy y brinco y salto y hago yo mis cosas, o sea, soy yo, me encargo de mí nada más, pero cuando estoy con ella es como que estar pendiente de ella, o sea, no puedo andar brincando, saltando un ejemplo para las ella. cosas, o sea, las cosas que yo haría sola, y siento que es lo que le pasó a usted por lo menos con Fabián. O sea, usted puede viajar, usted puede venir, o sea, pero la estabilidad que usted tendría centrándose con ella no es la misma que usted tenía Obvio, antes. no, total, O sea, es es que una yo antes cosa. no tenía como una misión real más que mí misma. O sea, sí, pues yo, lograr una meta yo. ¿Y cuál es mi meta? Yo quiero conocer tal cosa, yo quiero ir a Cartagena, yo quiero ir a Medellín, yo quiero ir a España, yo quiero, ay, divino. Pero no tenía como ese objetivo de hacer o construir algo más allá de eso. O bueno, quizás lo veía, pero no lo era tan palpable. Entonces cuando ya esa niña que creció dentro de mí nace, Dios mío, ¿qué es esto? Eso yo, de verdad que es impresionante ese sentimiento. Y es entender que ahora eres el ejemplo para esa niña. Y que tienes que construir por esa niña. Y una de las cosas que también a mí me hizo cambiar este liceo como lo he logrado, ojo, no sola, porque el equipo me ha ayudado muchísimo, el equipo ha estado presto siempre, equipo, gracias por eso, es porque yo siento que yo quería construir un liceo donde mi hija estudiara, ¿entiendes? O sea, y si yo quiero que mi hija estudie en un liceo, uno como madre, ¿qué va a ser? El mejor liceo, ¿entiendes? Sí. ¿Qué mejor inspiración que tu propia hija? Entonces, si ya yo me quedé en Venezuela y mi hija va a estudiar en el liceo, entonces yo tengo que hacer que ese sea el mejor liceo, porque también va a ser el liceo de mi hija. Así que por eso les digo que mucho de todo esto ustedes se lo tienen que agradecer a esa niña que ven por ahí correteando por los pasillos. Hay gente que piensa que volver a Venezuela es fracasar. Desde tu experiencia, ¿crees que eso es verdad o solo es un cuento? Mira, el que está afuera, viéndolo desde afuera, piensa que volver a Venezuela es fracasar. O sea, cuando uno está allá y está a punto de tomar esa decisión, uno siente que fracasó. Y lo siente porque es como que cuando uno se va es porque se va. Porque vas a regresar. O sea, ¿por qué tienes que regresar si tú te fuiste? Entonces, ese sinsabor no lo tiene. Yo me vine fue porque me iba a sacar el pasaporte y yo iba a regresar a Colombia. De hecho, yo me vine con una maleta, 3 trapos, mi hija y no sé qué, y ya. Todo quedó en Colombia. Y fue durísimo entender que me tenía que quedar. Por cosas de la vida, decisiones pues también con temas personales, tocó quedarse, pero no fue fácil. Yo estaba en total depresión, horrible. Y sentía eso, un fracaso tremendo, porque en Venezuela, en Colombia yo podía sostenerme sola. Yo podía ya moverme sola, ya yo no tenía que depender de nadie, y regresar a Venezuela fue como que volver otra vez a casa de mi mamá, era de paso con una niña, entonces me sentía como una carga para ella, era un sentimiento demasiado, demasiado horrible. Pero Dios te coloca en el camino que tiene que ser. Volvemos al tema de Dios. Entonces Dios quería que yo estuviese aquí porque mi misión era estar acá. Yo llegué en el momento justo, en el momento que mis padres me necesitaban, en el momento que mi hija necesitaba un espacio seguro y yo también lo necesitaba.
y por algo pues se dieron las cosas. Y ahora, después de estos años que estoy aquí, me siento muy bien. Nunca me había sentido tan bien en mi vida como hasta ahora. Me siento muy satisfecha. Y entonces, ¿creen ustedes, de acuerdo a lo que han visto también de mí, que yo me siento una fracasada o que sienten que yo fracasé? Definitivamente no. Ok. No, no, para nada. ¿Ves? todo lo Entonces, eso. Yo me siento así. O sea, siento que logré algo extraordinario y todo el tiempo le agradezco a Dios. Bueno, menos mal que me hiciste levantarme, me diste la fuerza para levantarme, me guiaste por el camino adecuado, que era estar acá, ayudar a mis papás, que ellos merecían eso. Pues nosotros llega un momento en la vida que también tenemos que ayudar a nuestros padres y de una u otra manera retribuirle lo que ellos han hecho por nosotros. Entonces, es eso, es un momento grandioso el que estoy viviendo y que más allá de que sé que hay un mundo que quiero comerme porque todavía me lo quiero comer, Dios me va a dar vida para hacerlo, pero ahorita yo tengo que estar acá. Volviste y te quedaste. ¿Qué sorpresa te encontraste al llegar y era el país que recordabas? Dios. Mira, cuando uno está fuera de Venezuela, uno extraña muchas cosas. Uno se va extrañando una ciudad o un pueblo que dejaste, idealizando que ese pueblo todavía está así. Extrañas a una familia que dejaste. Extrañas a un hogar que dejaste. Una tradición. Todo. Y lo más duro de volver es que pasaste todo ese tiempo extrañando algo que ya no existe. Porque nada, cuando tú regreses, va a ser igual. Mis amigos ya no estaban acá. Mi familia, que nosotros éramos súper unidos, mi familia materna, creo que todo este tiempo nos medio unimos otra vez porque se casó un primo ahora en febrero. Pero todo cambió, todo. Entonces, el que está afuera, como consejo, vivan el momento, vivan ese momento, porque es lo que la vida te está dando. Gózate esa ciudad, gózate esa comida que te estás saboreando, gózate esa bebida que no tienes en Venezuela, porque lo estás disfrutando. Disfrútate eso allá y cuando regreses, si te toca regresar, porque este siempre va a ser tu país, nunca te lo van a quitar. Usted viene y se disfruta lo que está viviendo en ese momento. Yo ahorita tuve que aprender a querer a una nueva Venezuela, aprender a querer a nuevas personas, a querer entender que la dinámica que yo viví hace muchos años ya no existe y no va a existir. Agradecer lo que viví y ahora agradecer lo que estoy viviendo, la nueva etapa que estoy viviendo en mi país, en mi pueblo, pero que no es el mismo de hace muchos años atrás. Sí, totalmente. Duele haberte perdido de todo eso y que al volver ya no sea lo mismo, pero simplemente tú te agradecer. No, y que es un lo que choque tienes que porque vivir. no es lo mismo cuando tú ves el proceso. O sea, tú puedes ir viendo el proceso, se te fue un primo o se te fue un amigo, te queda este y después se te va. Es que tú regresaste y ya no está nadie. Todo de golpe vino. Ya no hay nadie. Es que yo extraño los domingos en casa de mi familia, en casa de mi tía Sonia, que nos reuníamos en la piscina. Señor, eso ya no existe. Ya nos reunimos, pero no es la misma cantidad de gente. No es ese momento en el que todos nos veíamos y nos reíamos y tomábamos mistela y esa cosa. Eso ya no existe. Y no va a existir porque ya mis primos no están acá. O no están todos. ¿Entiendes? Y han vuelto unos, pero es que no pasa. Entonces, pasas todo ese tiempo allá añorando algo que ya no existe. Tienes que disfrutar ese momento. Ya, lo que se vivió, se vivió. Toca superar Sí, y es construir nuevas durísimo. tradiciones. Eso es lo más duro. Y eso me lo decía el papá de mi hija, ¿sabes? Él me decía eso porque él vivió en Inglaterra también 5 años. Él es colombiano. Y él me decía, tú te la vives llorando por algo que ya no existe, Fabiola. Y yo, claro que no, porque yo sé que yo voy a volver a mi país y todos me van a estar esperando. Qué ilusa era. O sea, era una tonta. Eso era mentira. Es mentira. Puede ser que a algunos les pase. Puede ser que a algunos sí, los amigos se quedaron y regresaron y todavía los consiguieron. Pero no fue mi caso. Mi caso fue otro. Mi caso fue el que me dijo el papá de mi hija. Vas a regresar y eso no va a existir. Fue así. Siento que muchas veces vivimos nuevas experiencias, pero al mismo tiempo nos perdemos otras. Y siento que eso es como el sentido de probar nuevas cosas o saber si quedarte y cosas así. Sí, pero es que tú no puedes vivir la vida en función de lo que te vas a perder. Porque ¿cuánto vas a ganar cuando te vas? También. Fabi, hablando de las oportunidades que has tomado, ¿qué oportunidades te dio la vida al volver que no hubieses tenido por fuera? Crear lo que estoy haciendo aquí en el liceo, sin duda.
Porque es que si yo no hubiese regresado, ni siquiera sabía que iba a estar en un liceo trabajando. Entonces, yo allá en Colombia no me hubiese metido jamás en la vida en un liceo. Jamás. Entonces, ese terreno abonado me lo dieron mis padres, porque ellos fueron los que han mantenido esta institución, y yo le agradezco un montón y estoy súper orgullosa, padres, estoy súper orgullosa de ustedes. Entonces, y orgullosa sí, pero a todo pulmón, ¿sabes? Yo estoy orgullosa de mi papá y de mi mamá por lo que construyeron y mantuvieron a pesar de todas las adversidades, y que ahora yo pueda venir acá y hacer todo lo que estoy haciendo, pues eso jamás lo iba a conseguir. Bueno, no voy a decir jamás, pero era muy poco probable. Sí, que verlo desde el punto de vista de que mucha gente dice que la educación es muy aburrida, pero cuando estás dentro de ella, estás en esa vocación, es algo demasiado bonito. Claro, es que es hermoso, o sea, es aburrido si tú lo ves aburrido, pero si tú ya te estás metiendo en un cuento que tú quieres que de verdad sea algo distinto, puedes hacerlo, porque se ha logrado o no se ha hecho. O sea, yo creo que lo hemos hecho acá. Claro. Entonces es dar como ese chispazo, ¿sabes? Sí, hay que mantener ciertas cosas y ciertas materias que yo no deba tener la capacidad de tumbar y tampoco quiero hacerlas. Pero lo que podamos colocar adicional, que a ustedes los anime, que a ustedes los motive sobre todo, y que les dé como ese tema de que ustedes entiendan que pueden hacer algo más. Y que estemos dando las herramientas, o sea, para mí eso es ganancia. Y yo me siento súper feliz de haber tenido esa oportunidad y sobre todo aprovecharla. ¿Cómo fue el primer contacto que tuviste con el liceo desde el otro lado? O sea, esta vez como docente. Bueno, yo siempre le he dicho a ustedes que yo docente como tal no soy. Pero ya me estoy creyendo el cuento, me lo estoy creyendo ya. Sin embargo, ya en una aula de clase y que estuve más metida el año pasado con los muchachos de quinto año cuando grabamos la serie, ahí fue porque ya era todas las semanas ahí metida con ellos, grabando y todo o sea, digamos que eso es lo que he sentido como más la profesora, y ahora con ustedes por el tema del podcast. Nosotros sabemos perfectamente lo que este podcast te debe a ti, pero queremos que nos lo cuentes tú. ¿Qué fue lo que te animó o que te dio la idea de hacer un podcast y que pasado una conversación del salón a día de hoy 10 episodios grabados? Bueno, realmente yo quería con ustedes hacer un proyecto, porque ya venía haciendo lo de la serie con los muchachos el año pasado. Entonces, yo no sé si se acuerdan, pero yo entré al salón de ustedes y pregunté qué quieren hacer, y ustedes, no queremos series, no queremos actuar, ¿se acuerdan? O sea, ustedes no sabían qué iban a hacer, pero no querían nada de tema de actuación. Y de verdad que después de haber vivido ese reto con los muchachos el año pasado, yo tampoco quería, por lo menos quería un break. No digo que no lo volvería a hacer, pero en ese momento no me sentía preparada para repetir la experiencia porque estaba agotada. Yo no sabía qué hacer con ustedes tampoco me daban ideas muy interesantes. Ay, no, sí. Ya, de verdad que había días que yo decía, social, que ya... sí, todo era labor social. Y, social. Sí, la labor social está muy bien y me parece muy bien, pero yo quería un proyecto así como ambicioso, una cosa, a mí me gustan las cosas así. Entonces, yo estaba como en blanco, no sabía qué hacer, y un día Gabriela Velázquez, la secretaria, ella me invita a un podcast porque ella está haciéndolo como un proyecto de la universidad, porque ella está estudiando educación. Entonces, cuando ella me invitó y yo vi la cosa, yo dije, ay, pero esto lo podemos hacer con los muchachos. Y yo llegué a ir, creo que el día siguiente o 2 días después llegué con ustedes, muchachos, ¿qué les parece si hacemos un podcast? Y ustedes, bueno, me siguieron la cuerda. Y el siguieron la cuerda fue que yo empecé a trabajar en buscar con quién lo hacíamos. ¿Y con quién lo hacíamos? María Laura ya estaba trabajando en la institución, pero yo había tomado en cuenta a otra persona. Y esa persona como que no se entusiasmó mucho con el proyecto, no me dio así como esa euforia que yo quería, entonces empecé a buscar por otro lado, no sé qué, y yo sabía que quería meterles oratoria y toda la cosa, pero también necesitaba una persona que grabara, y en eso yo le dije a María Laura, ¿y tú no te le medirías al tema de la grabación? Y ella como que, bueno, sí, y después conocí a Gabriela, bueno, ya yo la conocía, pero yo dije, bueno, ella puede entrar en la parte de oratoria, y oratoria fue que ella empezó a hablar también que ella hacía podcast por el tema de su carrera, todo eso, y yo salí de aquí, ya, voy a unir esta tribu así, María Laura, Gabriela y yo, y llamé a Gabriela, le dije que sí, María Laura me acuerdo que le mandé un poco de audio, le mandé un podcast, pero por el WhatsApp, ¿verdad, María? Entonces, mira, y vamos a hacer esto, y María como que, me imagino que ella ya procesando toda la cuestión, y bueno, y decidimos montarnos en la aventura, y aquí estamos. Aquí estamos. Fabi, cuando nos ves cargando esto semana tras semana, ¿ya crees que es lo que visualizaste al principio o salió algo de la rutina? La verdad, muchachos, ha sido mejor de lo que yo esperaba. Obviamente nos han sacado canas,
porque sí nos han sacado Definitivamente. canas, ¿verdad? Pero eso es parte del proceso. Ya yo vengo del trabajo también de lo del documental con los muchachos, que también fue un proyecto que lo disfrutamos, pero también la sufrimos. Y allá era más exigente porque era todas las semanas. Aquí nosotros tenemos como un valle como para descansar, pero allá era todas las semanas. Entonces yo sabía que nos estábamos enfrentando, pero yo sé que ha sido bastante fuerte, sobre todo para María Laura. María, te felicito por todo lo que haces por nosotros. Gracias, toda, por favor. Sí, de verdad que sí. Y sé que ha sido un trabajo bastante arduo para ella. Para mí el tema de los guiones, aunque bueno, en este no participé, fue bastante estresante no tener el control de eso. Pero sí, yo sabía que nos íbamos a enfrentar. Pero estoy muy orgullosa, muy feliz. Yo cada vez que sacamos un nuevo episodio, María Laura me lo pasa para que yo lo revise antes de subirlo y yo lo veo y digo, wow, ve lo que estamos creando. Y qué bonito que lo estemos creando aquí. Porque generalmente esas cosas uno dice, no, eso lo hacen en Caracas, en Valencia, en Bracay, no sé qué, todo. No tengo nada en contra de ustedes, pero ajá, aquí también se puede hacer cosas maravillosas. Efectivamente. ¿Quién dice que no? Yo, Sí. que estoy aquí de este lado como estudiante, la verdad me ha parecido espectacular y tener la oportunidad de haber estado en casi todos los episodios, solamente falta uno solo, Ajá. es maravilloso. Qué bueno que se lo hayan disfrutado, porque al No. fin y al cabo, más allá de que yo me lo disfrute o que las muchachas se lo disfruten, pues la idea es que ustedes se gocen esto y que mañana o pasado cuando piensen en lo que vivieron, lo recuerden de una manera bonita, pero sobre todo como que mira que sí lo podemos hacer, que lo podemos Claro que lograr. sí. Y que queda para el recuerdo, contarlo y anécdotas que han pasado aquí que Sí, también muy no, y buenas. que están cargados en YouTube, o sea, ustedes pueden verlo las veces que quieran. Entonces, que mañana ustedes están ahí todos nostálgicos porque se van a acordar de eso. Y Ay. entonces van a estar todos nostálgicos y ay, me voy a dar el tupé de ver los episodios que grabamos con mis compañeros del podcast, señores, eso no lo hace todo el mundo. Entonces está Ah, súper es del bonito. podcast. No, es que es bonito, más allá de lo que sea, es un recuerdo que van a tener allí, que sus hijos lo puedan ver, sus nietos lo puedan ver, porque YouTube no va a desaparecer. Y ustedes van a estar ahí catapultados para la historia. Imaginen que nos hagamos populares después de que salgamos. Bueno, así. nunca se sabe. Ahorita Mundial. nos llaman de Canadá porque quieren visitarnos aquí. Ay, no. Está bien. Queremos un episodio en el podcast. Aparte que ese nombre tan maravilloso con permiso de nadie, no. Súper. Deberíamos hacernos unas camisas. Bueno, pues. Ahora siguen unas preguntas que pican un poco. ¿Estás lista, Fabiola? Bueno, así no esté lista, yo sé que lo van a hacer. No tienes opción. No. Emprendiste desde los 9 años, emigraste, formaste familia, construiste sola y volviste. Con todo eso, ¿te sientes agradecida contigo misma? Sí, yo estoy muy agradecida, pero sobre todo me siento orgullosa de mí misma. O sea, no quiere decir que ya siento que estoy realizada y que todo eso no, porque todavía hay cosas que quiero lograr. Pero nosotros mismos tenemos que ser capaces de reconocer lo que hemos logrado. El amor propio es importante, porque a veces dicen, no, es que el que dice que hizo es como creído, que no, ya va. El hecho de que yo reconozca mis logros no quiere decir que yo no tenga una humildad y que yo, oye, uno como quien dice, tiene los pies sobre la tierra, pero es que también tenemos que ser capaces de reconocernos lo que hemos logrado, eso no está mal. Y siempre tener también metas de que podemos seguir logrando cosas, porque mientras estemos vivos, tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces yo me siento agradecida con la vida, con Dios, con el universo, con todo con lo que me ha dado. Me siento orgullosa, me siento feliz. En este momento de verdad que estoy muy feliz de mi vida. Pese a algunas cositas que hay por allí, yo estoy muy feliz. Agradecida también con ustedes, los estudiantes de aquí de la UEP San José, todos los estudiantes en general, por esa oportunidad que me han dado de entrar, de aceptarme como me han aceptado, de crear como me han dejado crear y que ustedes son también los que me nutren a mí y yo sé que nutre a todo el personal para que continuemos. Ser agradecido en la vida es importante. ¿A quién le agradecerías tú toda esa creatividad que tuviste para hacer todo lo que hiciste? Adiós. Dios creó este cerebro, ¿ok? Y Él es el que de manera como mágica me manda muchas ideas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que yo de repente estoy con ustedes en el salón y yo me voy hacia atrás y me quedo callada y de repente se me ocurrió algo.
¿Verdad que ha pasado? Y es así, o sea, yo pienso que eso es algo mágico. Yo tengo una referencia en mi vida muy cercana que también es muy creativo y muy de querer hacer cosas, siempre, nunca está quieto, que es mi padre. Mi padre, yo tengo esa parte de él y lo reconozco, pues la disciplina es de mi mamá, pero lo ambicioso y la cuestión es de mi papá. Pero cuando uno realmente aterriza el tema, Dios me mandó para eso también, o sea, es increíble a veces cómo salen de mi cabeza ideas que ni yo misma creo que soy capaz de hacer. El video de la Polar, por ejemplo, eso fue una idea, todo lo que ustedes vieron allí, yo me acosté a dormir con el reto de que yo tenía que sacar una idea con esa pelotita de goma. Y cuando yo me desperté, yo tenía toda la idea en mi cerebro. Yo estaba dormida. Y yo me desperté y tenía la idea en mi cabeza tal cual la escribí en el teléfono. Entonces, el siguiente día se la mostré a Gustavo, se lo dije y mira lo que hicimos. Entonces, eso tiene que ser algo divino también, eso tiene que ser de más allá, ¿entiendes? Porque él me creó de esa manera. Al final somos eso por él. Entonces, sí, es a Dios. Sí, y hablando sobre la Polar, eso sin duda esa idea fue obra de Dios porque fue un hit impresionante, llegó hasta Caracas, hasta todos lados, se volvió viral. Sí, es que fue algo demasiado hermoso, esa experiencia fue maravillosa, agradecida también con Gustavo por habernos dado la oportunidad de meterse ese trabajo también para él y decir lo vamos a hacer. Y fue ayuda de mucha gente también, la gente de la alcaldía me ayudó, la gente de la policía que también llegó y trancó la calle para que nosotros pudiéramos grabar. O sea, fue un tema de logística bastante grande. Y la gente cree que fue muy así, muy campante y no, fue un tema logístico también que necesitamos colaboración de muchas personas, pero creo que es algo mágico, creo que es algo de estar simplemente entendiendo que tienes esa creatividad, pero eso tiene que ser por allá también, algo celestial. Y para cerrar esta sesión, queremos saber qué le dirías a los que están fuera o qué le dirían a los que están dentro, que quieren ir y los que quieren venir, sin hacerlo más dulce ni hacerlo más amargo. Bueno, el que esté afuera, lo dije hace poco, que se disfruten lo que están viviendo, que se gocen esa experiencia por muy dura o muy difícil. Todo va a ser un aprendizaje, que luego lo van a ver. Quizás ahorita lo van a ver como que, ¿por qué me está pasando esto a mí? O porque yo estoy viviendo esta etapa. Todo es un aprendizaje. Nunca, nunca, nunca pasan las cosas por casualidad. Entonces disfrútense ese momento, saboréense todo eso, la comida, dejen la comparación con la comida venezolana. Sí, es divina, pero disfrútense la comida que están comiéndose allá, la bebida que están tomándose allá, la gente, la cultura, la música, disfrútense todo eso, porque Venezuela siempre va a ser su país y puede regresar cuando quiera. Y si quieren regresar, regresen. Si toca que tengan que hacerlo, háganlo. Y el que está aquí y quiere emigrar, también háganlo. Porque la vida es eso. Es que a nosotros en Venezuela, nosotros teníamos como un tabú de que emigrar era algo malo. Cuando uno viaja y vive en otros países, se da cuenta que eso es algo súper normal. O sea, en Bogotá, por lo menos, que es una ciudad grande, es súper normal que un chico se vaya, así sea un año, a estudiar inglés, o a hacer una maestría, es algo normal, y no lo vemos como una tragedia, lo vemos es como una oportunidad de crecimiento, o lo ven como una oportunidad de crecimiento. Aquí vemos eso como una tragedia, pero cuando no lo vemos de esa manera, sino como un aprendizaje, entonces véanlo así. ¿Quieren conocer algo diferente? ¿Quieren vivir algo diferente? ¿Quieren experimentar algo diferente? Vayan. Métanle en la cuestión positiva. Voy a vivir algo diferente, voy a experimentar algo diferente, voy a conocer nuevas personas, voy a aprender cosas distintas y cuando quiera volver, vuelvo. Porque siempre Venezuela va a estar aquí. ¿Cómo nos ves en un futuro? A ustedes, Sí, nosotros como salón en Sí, general. al salón en general. ok. Bueno, más allá de cómo los veo yo a ustedes, es cómo ustedes se ven o cómo ustedes se quieren ver. Porque nosotros hemos puesto de nuestra parte y hemos hecho el trabajo. Ahora les toca a ustedes hacer el suyo. Las herramientas se las dimos, les demostramos que podíamos hacer cosas maravillosas, por ejemplo este podcast, y han aprendido muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo los quiero ver? Yo los quiero ver triunfando, maravilloso, comiéndose el mundo, viajando. Así los quiero ver yo, pero realmente eso no depende de mí, depende de cada uno de ustedes. Para cerrar con nuestra tradición, debes completar la frase con una palabra que venga de tu corazón. Con permiso del mío me atrevía. Crear Con permiso del pasado, hoy soy. más fuerte. Con permiso de la distancia, yo. Aprendí a valorar más el presente.
Y con permiso de nadie logré. Hacer cosas que ni yo misma imaginé que podía hacer. Fabiola, gracias por estar con nosotros hoy y gracias por creer en un grupo de estudiantes cuando ni nosotros mismos teníamos un episodio grabado. Sin ti este podcast no sería lo mismo. No, bueno, gracias a ustedes de verdad por hacerle caso a mis locuras y mis inventos, a seguirme el juego y fluir conmigo. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa, los voy a extrañar estos espacios también en los que nos hemos divertido, nos hemos estresado también, pero sin duda lo voy a extrañar y lo voy a agradecer toda la vida el que yo tenga esa oportunidad de vivir este tipo de experiencia con ustedes. Fabi, gracias a ti por darnos esta experiencia en esta etapa que nosotros tenemos de aprender todo eso. Y gracias por darnos el consejo de atrevernos a buscar algo que queremos lograr. Esto fue Con Permiso de Nadie, episodio número 10. Yo intentando aquí y él está... y yo me pongo nervioso porque me mira feo. Dale. Esto fue Con Permiso de Nadie, episodio número 10, proyecto de quinto año de la UEP San José. Suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo episodio, si nos dejan. Y si no, igual lo hacemos. Hasta pronto. pronto.